Señor, y es a ti, amado Rey, Señor, que ya hemos tomado nuestro tiempo para adorarte, enaltecerte, Señor, con nuestros cánticos, Señor, con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor. Pero en este momento nos disponemos, Señor Jesús, para escuchar tu voz, Señor. Que nuestros oídos estén atados a tus labios, Señor. Queremos escuchar tu voz. Dice tu palabra que todo el que tenga oído para oír, que oiga, Señor. Y queremos escuchar tu voz susurrando en nuestro corazón, Señor, rearguyendo nuestras vidas, Señor Jesús de la gloria. Te pido en este momento, Señor, que seas tú hablando a tu pueblo, Señor Jesús de la gloria. Que esta palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual tú la traes en esta mañana. A ti te damos gloria y honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Denle un aplauso al Señor. Para mí es un honor estar aquí de nuevo, y siempre doy gracias a Dios y a los pastores que me permiten compartir la palabra. Y hoy quiero compartir un mensaje que el Señor me ha puesto en el corazón. Y el título del mensaje de hoy es titulado Del deseo al compromiso. Del deseo al compromiso. Y vamos a desarrollar el mensaje y vamos a ir a la escritura en Segunda de Timoteo capítulo 4, y vamos a estar leyendo desde el versículo 7 al 8. Y vamos a estar viendo aquí el apóstol Pablo ya en un momento donde le está diciendo a su hijo Timoteo: ya he corrido esta batalla, ya he corrido esta carrera, ya te toca a ti. Y nuevamente es en 2 Timoteo capítulo 4 versículos 7 al 8. Y la palabra del Señor dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí el apóstol Pablo toma a su hijo Timoteo y le dice: ya he corrido un largo tiempo, he estado en el ministerio, he sido perseguido por causa de predicar el evangelio de Jesucristo, pero ahora te paso ahora la batuta. Es como todo padre. ¿Cuántos aquí son padres? Yo creo que todo padre, su deseo es donde termine el papá o la mamá, siga su hijo. Es como el apóstol. Yo me río con mi apóstol porque mi apóstol dice que él a mí me va a enterar en mi vejez. Pero la realidad de todo es que un día el apóstol va a llegar a un momento donde él va a decir a sus hijos espirituales: he corrido la carrera, te paso la batuta. He visto a mi mamá desde pequeño nos llevaba a evangelizar en las calles de Nueva York, en Flushing, por todo Elmhurst, a repartir tratados. Y desde pequeño yo repartía tratados, decía Jesus loves you. Y mi mamá evangelizó por tantos años y sigue evangelizando, pero ya llegó el momento donde mamá dice: ya he llegado, he corrido, ahora me toca mi tiempo de disfrutar a mis nietas. Ahora te toca a ti. Ahora la fuerza te toca a ti. Te he preparado, te he educado. Pienses antes de hablar. Examina tu corazón. Guarda tus acciones. Y cuando uno lee ahí mismo en el capítulo 4, en el versículo 2 al 4, también Pablo le está diciendo a él, le dice: necesito que insistes a tiempo y fuera de tiempo. Necesito que reargulles, necesito que reprendas. Dice, porque va a llegar un momento donde el oído, dice, el oído de ellos van a, teniendo comezón de oír, ellos van a querer escuchar de acuerdo a sus propias concupiscencias. Se van a levantar maestros a enseñar lo que la gente quiere escuchar y no lo que Dios va a decir. Él está preparando el corazón. Se necesito que cambies tu pensar para que no vayas a desmayar.
Él decía, yo necesito que pienses no en lo que tú quieras obtener, sino en quién vas a ser. Él estaba cambiando su corazón, estaba cambiando su forma de pensar. Le está diciendo, en otras palabras, está como queriendo decirle a él, necesito que pienses como Dios piensa. Dice, porque si logras a pensar lo que Dios tiene para ti, amada iglesia, puedes obtener lo que Dios tiene para ti. Pero si obtienes lo que Dios tiene para ti sin pensar como Dios piensa, entonces lo vas a desperdiciar. Como el hijo pródigo. El hijo pródigo tuvo mente de siervo. Dice, voy a regresar a la casa de mi padre. Pero sin embargo, la mentalidad del padre era, te voy a recibir con manos abiertas. Sigues siendo mi hijo. Si el hijo pródigo lograse cambiar su pensamiento, en vez de siervo a hijo, él podía entonces poder abrazar. Pero en ese momento decía, pero yo desperdicié todo lo que me diste. Pero el padre le decía, te amo, eres mi hijo. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo con Timoteo. Lograba querer cambiar su forma de pensar, su forma de ver las cosas. ¿Por qué? Porque él habló de una corona. Pero para lograr obtener la corona, él tenía que comprometerse. Él tenía que pasar de solamente el deseo de querer ser un ministro al compromiso de ser ministro. Una cosa es el deseo. Dios me permite viajar a Carolina del Norte hace unos fin de semana atrás. Yo le decía a la congregación, una cosa es el deseo en el corazón, yo decir, quiero ir a Carolina del Norte, quiero ir a ministrar, quiero ir a compartir. Pero otra cosa es el compromiso donde yo vaya y le diga al jefe, necesito estos días libres. Una cosa es el deseo y otra cosa es yo comprometerme a hacer lo que es lo correcto para poder obtenerlo. Y la escritura nos da un ejemplo de Elías y Eliseo, donde Elías lleva a Eliseo del deseo de querer obtener algo al compromiso. Y lo logramos ver en Segunda Reyes. Vamos a Segunda Reyes capítulo 2, del versículo 9 al 14. Y aquí vamos a desarrollar el cuerpo de este mensaje. Ya en este momento ya Eliseo ha seguido a Elías por muchos años. Y ya es el momento donde Elías le dice a Eliseo, ya es el momento de mi partida. Y vamos a ver lo que dice la escritura nuevamente en Segunda Reyes capítulo 9 al 14. Y dice la palabra del Señor: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, ¿cosa qué? Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla ¿de dónde? Del Jordán. El Jordán representa transición. Diga conmigo, transición. Y el versículo 14 dice, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas,
Se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Pero quiero que nos enfoquemos en el primer punto del mensaje. Todo tiene un precio. Y es envasado ahí en el versículo 9 y 10, donde Elías le dice a Eliseo: ¿qué quieres de mí? Ya es el tiempo de mi partida. Él dice: quiero una doble porción de tu espíritu. Y él le dice: cosa que difícil me has pedido. Él está diciendo: Eliseo, are you sure? ¿Estás seguro de lo que me estás pidiendo? Porque es difícil. Y le está advirtiendo y le dice: si estás cerca, lo suficiente de cerca, cuando yo sea quitado de ti, lo vas a recibir. Muchas veces nosotros le pedimos al Señor un propósito, le pedimos algo sin saber lo que le estamos pidiendo. Es fácil nosotros ver a otros cumplir su propósito, nos desear también cumplirlo, pero otra cosa es el compromiso que uno tenga para llegar a ese propósito. Y me gusta usar este ejemplo. ¿Cuánto aquí tienen mascotas? Mascotas o han tenido mascotas en algún tiempo. Y de aquellos que han levantado las manos, ¿cuántos compraron mascota por presión a los hijos? Muchos. Yo sé de gente y de una amistad que una vez su hija le decía: quiero un perrito. Y la mamá le decía: hija, no. Mami, pero yo quiero uno. Y la saludaba por la mañana y le decía: mami, quiero un perrito. Se despedía de ella por la noche: mami, quiero un perrito. Por la mañana se despertaba con un dibujo de un perrito. Entraba al cuarto ladrando como un perrito y le decía: hija, no sabes lo que estás pidiendo. Yo no creo que nunca le pedí un perrito a mis padres. Hay un refrán por ahí que dice: el mono sabe el palo que trepa. I knew not to be crazy enough a pedirle a mis padres un perrito, pero sí me acordaba anoche. Mi mamá siempre ha sido una mujer sabia. Mi mamá, yo creo que fue en el 99 o en el 2000 que me compró para Navidad los perritos esos robóticos que uno los sobaba y te ladraba y él mismo hacía chichi, sus necesidades. Yo creo que eso era una manera de mi mamá a ver si yo en sí tenía la responsabilidad. Y al final de todo, yo no le hice caso a ese perro, no le cambié las baterías. Yo creo que lo puse hasta en la bañera, se dañó, se murió el perro, nunca volvió a ladrar, nunca volvió a aprender. Pero así estaba esta hija que le decía: mamá, yo quiero un perro, pero hija, no sabes cuánto cuesta un perro. Entonces sale la hija y dice: mami, pero yo lo compro. Hija, hay organizaciones que hasta te regalan un perro. Pero ¿quién me va a pagar a mí los cojines cuando ese perro se haga chichi en los cojines? ¿Quién va a pagar por las visitas al médico cuando ese doctor tenga que ir al médico? ¿Sabe este ejemplo? Con el permiso, hermano Ray Sharon, su perita sufre de seizures. Y esta perita hay que estar dándole sus medicamentos. No es el precio inicial del perro, porque el perro te puede salir hasta gratis. Es el precio durante la vida que viva ese perro. Los 10 años, los 12 años, los 5 años que duró el perro es el precio que vas a pagar. Es lindo tener deseos, pero ahí es donde tú separas entre los que desean tener mascota y los que son dueños de una mascota. Deseamos tener ministerio, deseamos ser pastor sin pasar por un proceso de célula. Yo decía, me acuerdo la primera vez, anoche meditaba, la primera vez que me tocó predicar a los 16 años. Me acuerdo estando nervioso en el altar. Yo siempre decía: I want to preach, quiero predicar. Y esa piquiña por predicar. Y el día que prediqué, temblaba todo el cuerpo.
Y desde ese domingo en adelante clamé aún más por los pastores que se paraban en el altar, porque es fácil llover y pedir doble porción de una unción, pero otra cosa es yo tener el compromiso que me lleva. Una cosa es anhelar ser hijo de Dios. Mucha gente cuando han sido evangelizados y escuchan Jesús salva, Él puede cambiar tu vida, amén, Él lo puede hacer. Lo único que tienes que hacer es haz esta oración conmigo. Es que la escritura dice en Romanos que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que resucitó entre los muertos, serás salvos. And that sounds so easy, escucha, tan fácil. Y recibes al Señor, pero no se queda allí. Ahorita el apóstol hablaba del huracán Irma. Yo me acuerdo estando en casa, mi cuarto tiene 3 ventanas y media. Y me recuerdo escuchando el viento. Y sé que las noticias dice aléjense de toda ventana y toda puerta. I'm a little bit crazy. Me acuerdo haber asomado por la puerta de atrás. Yo miraba a mi mamá está durmiendo y yo me asomé y veía la verja que se movía y táquete y salió volando a la casa del vecino. Yo, oh my God. Y comenzaba a ver yo luces verdes y yo decía, oh my God, viene Cristo. Y uno mismo temblaba del miedo y uno dice, ¿qué está pasando? Se está cumpliendo la palabra. Dice que los postreros días habrá hambre, terremoto, reinos se levantarán contra reinos. La Biblia habla en Lucas de los postreros días que será como los días de Noé, como los días de Lot, de Sodoma y Gomorra. A lo bueno lo llamarán malo, a lo malo lo llamarán bueno. Dice el corazón de muchos se enfriará, la ciencia va a aumentar. Y mucha gente me puede decir a mí, es que eso ya lleva pasando, sí, pero los acontecimientos se van poniendo peores, iglesia. Escuche bien, hay que saber discernir los tiempos. Cuando uno ve el huracán Irma, me mandaron un mensaje de texto que huracán Irma, comparación a Charlie y a Andrew, era peor y aún fue más fuerte. A mí me pueden decir, sí, pero es que siempre va a haber parejas del mismo sexo. Eso siempre se ha visto. No, cuidado. Yo me acuerdo que en una época en la escuela, si uno era varón y miraba a otro varón, te caían encima. Hoy en día se ha convertido en algo liberal y decimos que es normal. Pero en Romanos capítulo 1, a mí la Biblia me dice lo contrario. Habla del varón que se acostó con otro varón. Habla de la mujer que dejó su naturaleza como mujer. El hombre que cambió la naturaleza de la mujer para acostarse con otro hombre. Y sufrieron sus consecuencias. A mí la Biblia me dice lo contrario. No es normal. Es que nosotros a veces queremos alterar o cambiar la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nunca cambia. Sigue siendo igual. No puedo decir, no es que yo pienso que Dios quiso decir esto. No es que yo pienso que Dios quiso decir lo otro. La Biblia a mí me dice que el que pasa por divorcio, dice que es por caso de infidelidad. Pero muchos dicen, pero Dios sabe mi corazón. Pero ¿y qué pasa si me cansé de él o me cansé de ella? La palabra del Señor no cambia. La palabra del Señor me dice, tengo que perdonar 70 veces 7. Pero yo digo, pero hay algunos que dicen, Dios, pero tú sabes mi corazón herido, yo no tengo que perdonar. Tú sabes que cuánto él me causó dolor, cuánto ella me hirió a mí. Señor, yo no la quiero bendecir, yo no lo quiero bendecir. Pero a mí me dice la Biblia que tengo que amar a mis enemigos. Y si mi enemigo me pide caminar una milla, tengo que caminar aún una más. Dice que tengo que bendecir a aquellos que me maldicen.
Pero a veces solamente tenemos el deseo de ser hijos de Dios o ser cristianos, pero no tenemos el compromiso. Pensamos que solamente con una oración de fe, hasta aquí llegó mi parte. Pero a mí la Biblia me dice que sin santidad nadie verá a Dios. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Él decía: el que quiera seguirme a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Hay un compromiso detrás de la palabra ser cristiano. No puedo seguir viviendo una vida con el deseo de tener solamente el título de ser cristiano. Dios a mí me llama a la santidad, amada iglesia. Los tiempos se están cortando. Cristo viene pronto. ¿Qué estás esperando? Busca a Dios mientras que Él pueda ser hallado. Pero te tienes que comprometer. Elías le dijo a Eliseo: es difícil lo que me pides. ¿Estás dispuesto a comprometerte? Queremos tantas cosas, pero nos comprometemos, amada iglesia. Yo creo que muchas veces aún como congregantes estamos muy cómodos. Y como sabemos que hay que pagar un precio, decidimos quedarnos sentados. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Iglesia, yo creo que es tiempo de comprometernos. Tenemos que dejar el deseo o simplemente la idea: quiero un perrito, quiero un perrito. Porque todo tiene un precio. Es como cuando uno se metía antes, en el tiempo antes que todos los planes de celular cambiaron, que ahora es $40 fijo. Antes eran $40 y cuando te llegaba la factura subía a $60, porque habían precios escondidos. Todo llamado, todo destino tiene un precio. Diga conmigo: todo tiene un precio. Pero aún con la oportunidad que tenía Eliseo de recibir esa doble porción del Espíritu, él tuvo la oportunidad de salirse de esa oportunidad. Y el punto número 2 es: aprovecha tus oportunidades. Y seguimos ahí mismo en el capítulo 2 de Segunda Reyes, pero vamos a ir al versículo 2, del 1 al 2, perdón. Y mira lo que dice ahí mismo en el capítulo 2. Dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Aquí Elías le está diciendo a Eliseo: tienes la oportunidad. Me has seguido por tantos años, te puedes quedar aquí. Pero Eliseo le dice: me comprometo a seguir. No sé cuántos aquí han ido a la playa de Daytona, pero yo sé que para yo llegar a Daytona, me acuerdo una vez que me monté en la moto, y como en la moto no tenía dónde colocar un GPS, me tuve que aprender la ruta y la dirección, cómo llegar. Y la ruta más fácil era coger por toda la I-4. Puedo coger por toda la I-4 hasta arriba. Puedo coger la 417, pero al fin la 417 me lleva hacia la I-4. Pero mientras que yo voy por la I-4, tengo muchas salidas. Yo me puedo salir en la Princeton, cerca de Downtown Orlando. Yo me puedo salir en Sanford. Me puedo salir en Altamont Springs. Me puedo salir en Deltona. Tengo tantas salidas. Toda oportunidad tiene una salida. Y Elías le está diciendo a Eliseo: you have an opportunity, te puedes quedar. Es como nuestro caminar con el Señor. Puedes seguir corriendo, como decía Pablo, y decir como él decía: lo he alcanzado.
he llegado. Pero hay muchas veces donde tenemos la oportunidad de desviarnos de los caminos del Señor. Y podemos andar como la canción que dice: cansado del camino, sediento de ti, sin fuerzas he quedado. He luchado como soldado y a veces sufrí. Y nos quedamos ahí. Estoy cansado, estoy agotado, sin fuerzas he quedado. Luché como soldado, no puedo más. Voy a descansar. Me voy a apartar de los caminos. Voy a hacer lo incorrecto. Pero qué difícil es nosotros poder cantar y decirle al Señor: sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar. Qué difícil se nos hace decirle al Señor: Señor, ayúdame. Alíñame a tus propósitos, alíñame a tu voluntad. Pero nos quedamos cansados del camino. Y nos cansamos. Y soltamos los ministerios. Soltamos nuestro propósito. Soltamos los planes de Dios para nuestras vidas. Ya no queremos escuchar la voz de Dios. Andamos a veces, ya llega el momento donde quizás llevas tantos años en el evangelio que ya tienes cada versículo memorizado y ya no quieres saber más y te cansas. Y andas quizás como los fariseos, donde Jesús aún mismo: tengo que hablar en parábolas porque aún pudiendo ver no ven, aún pudiendo escuchar no quieren escuchar, aún pudiendo entender no entienden. Hay un refrán por ahí que dice que el peor ciego es el que no quiere ver. Y nos salimos porque seguimos con solamente el deseo, porque no nos queremos comprometer. Hay un refrán también que dice: del dicho al hecho hay mucho trecho. Es fácil yo decir quiero la oportunidad, y otra cosa es, hay un espacio entre lo que dices y en el hecho de hacerlo. Yo fácilmente puedo decir quiero ser dueño de una empresa, pero otra cosa son las acciones que yo llevo a poder llegar a ser dueño de una empresa. Toda oportunidad en la vida te va a dar una salida. Es como los que quieren ser padres. Un día yo quiero ser padre. Pero y yo mismo me he encontrado, yo mismo decirle a mi mamá cómo criar a mi hermano. Yo: mami, ¿usted por qué? Pero usted por qué. Pero si él fuese hijo mío. ¿Cuántas veces hemos juzgado a nuestros mismos padres? Me acuerdo, mi hermano Gilbert llamó a mi papá. Somos 6. Y el mayor llamó a mi papá y le dijo: papá, te quiero pedir perdón porque nunca supe lo que era ser papá hasta que tuve a mi primer hijo, Caleb. Es fácil uno decir, corrige de tal manera, es fácil uno criticar, pero en el momento que a uno le toque la responsabilidad es otra cosa. Es fácil yo desear obtener y llegar al matrimonio, pero otra cosa es ser buen novio, darle seguimiento. Es lo mismo con nuestra relación con Dios. Pensamos: ya hice la oración, ya me voy a salir de esta oportunidad. Pero dice que el que persevera hasta el final obtendrá la corona de vida. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a ver en el siguiente punto, ahí mismo en Segunda Reyes capítulo 11 al 14. Y el tercer punto dice es: a mayor quebrantamiento, mayor unción. A mayor quebrantamiento, mayor
unción. Dice la escritura ahí mismo del 11 al 14, dice: aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Diga conmigo: transición. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo, todas las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Pero dice que en ese momento él tomó sus vestiduras y los partió en dos. Hubo un quebrantamiento. ¿Cuántos pueden decir aquí que un día han sido quebrantados, un día han llorado? Yo creo que casi todos. Hay cosas en la vida que va a pasar, que va a producir un quebranto. Y a mí me gusta el ejemplo de la Santa Cena. Dice que tomando Jesús el pan, lo bendijo, lo partió, entonces se lo compartió. A veces el Señor nos tiene que quebrantar. A veces tenemos que pasar por un quebranto. Y en ese momento Eliseo se estaba llorando y decía: Padre mío, Padre mío. La persona que cuando yo me aferraba a él se me está yendo. Mi líder de célula ya se fue, ¿qué voy a hacer? Mi pastor se fue de misiones, ahora ¿qué de la iglesia? Estaba cómodo, él era mi refugio. Yo me aguantaba de él. Él a mí me daba aliento. Se me parte el corazón en dos. Pero dice que después que el parte toma el manto, él toma el manto y se para a la orilla del Jordán. Pero mi pregunta es: ¿cómo logró Eliseo llegar a este punto del quebranto? Por un compromiso. Pero ¿sabe por qué el compromiso inició? Por una oportunidad que se le fue dada. Y quiero que vean cómo fue la oportunidad que se le fue dada a Eliseo. Yo quiero que vayan conmigo a Primera de Reyes, capítulo 19. Y estos son años antes de la partida del profeta Elías. Este fue el encuentro que tuvo Eliseo con Elías. Y mira lo que dice la escritura ahí en el versículo 19, capítulo 19 de Primera de Reyes. Dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safá, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Escuche bien, dice echó sobre él, no dice se lo entregó. Dice echó sobre él su manto. Versículo 20 dice: entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Pero mira lo que dice la escritura. Dice que andaba Elías y vio a Eliseo que araba la tierra. Pero dice que pasando por el lado de Eliseo, le echó el manto
y siguió andando. No se lo entregó, le echó el manto. Yo quiero que escriban esto en sus notas. Las oportunidades no se estacionan. Come on now. Las oportunidades no se estacionan. Las oportunidades llegan, te pasa por el lado y tienes que correr detrás de la oportunidad. En ese momento dice Elías solamente puso el manto y siguió andando. Pero que dice la palabra que Eliseo, ¿qué hizo? Salió corriendo detrás de la oportunidad. Amada iglesia, tienes que correr detrás de la oportunidad. Nosotros no podemos seguir esperando que la oportunidad se estacione, que tu propósito se estacione y te siga esperando. No pasa de esa manera. A mí me ministraba un joven que hace ya un mes que me decía, Dios me hablaba al corazón, porque este joven decía, no, yo no voy a unirme a un ministerio hasta que ese ministerio se perfeccione o las cosas cambien. Y ese joven, Dios le habla después al pasar del tiempo, y él viene y me dice, Dios me ministró y vine a reconocer que mientras que yo sigo esperando que las cosas cambien, estoy perdiendo la oportunidad de servirle a mi Dios. Y esas palabras me ministraban al corazón. Muchos de nosotros seguimos esperando la oportunidad de servirle al Señor. Es en el momento que recibes al Señor. Y eso lo enseñábamos en los talleres allá en la iglesia en Carolina Norte. Una cosa es el llamamiento y otra cosa es el nombramiento. Una cosa es que Jesús le dijo a Simón y le dijo a Andrés, ven y te haré pescadores de hombres, en Mateo capítulo 4, pero no fue hasta Mateo capítulo 10 donde entonces él le dijo, te he entregado, dice la palabra, que él le entregó a ellos la autoridad sobre todo espíritu inmundo y los nombró apóstoles. No fue en el momento que David fue ungido por el profeta Samuel que lo nombraron rey. Fue después, al pasar el tiempo, porque lo que él hacía como pastor de ovejas, el poder atrapar, atacar a los leones, los encuentros que tuvo con Saúl antes de ser nombrado rey, lo estaba entrenando, lo estaba preparando para su nombramiento. Por eso es que cuando a mí los jóvenes me preguntan y de alguna manera u otra preguntan de llamado y cómo yo sé los propósitos de Dios, yo les digo, al final de todo, lo que hagas ahora en tu servicio y en tu llamado a servirle al Señor va a determinar después lo que haces en tu nombramiento. Come on now. Había un Simón, Pedro y Andrés que estaban pescando y eso de pescar por pescado después los llevó a ellos ser pescadores de hombre. Un pastor de ovejas, de simplemente ser pastor de ovejas, en todo el proceso de lo que él hizo lo estaba preparando para su nombramiento y lo que él iba a hacer como rey. Por eso es que la escritura dice que en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Lo que haces ahora determina lo que vas a hacer en el futuro. Tienes que entender que Dios te está llamando al servicio de su reino y tienes que dejar de esperar que la oportunidad se estacione. Muchos de nosotros decimos, yo voy a esperar que el Señor me lo ponga en el corazón. Pero ¿cuánto nosotros le hemos entregado nuestras emociones y nuestra voluntad al Señor? Porque dice las escrituras entonces en Jeremías que engañó el corazón. ¿Quién conoce los pensamientos del corazón sino Dios? Es fácil yo decirle, Dios, cuando tú me lo pongas en el corazón, pero ahorita mismo el corazón no quiere.
Entonces, ¿cómo sé discernir entre mis emociones y mi voluntad, entre lo que Dios pone en mi corazón si no se lo he entregado? Sigo esperando. Y en esos talleres que hemos aprendido los líderes de células, es en ese primer taller, el llamamiento. Tenemos que aprender que el llamado al servicio del Señor es en el momento que yo le digo: Señor, te acepto. En el momento que Simón y Andrés aceptaron el llamado, te haré pescadores de hombre, comenzó su proceso de servicio. Pero en ese proceso de servicio entonces llegó su nombramiento. Tenemos que dejar de esperar. Mira lo que dice la escritura: echó sobre él el manto. No se lo entregó, porque quizás en el momento que se le entregó el manto, en el momento que se le puso, no se le entregó porque quizás en ese momento no tenía la madurez en cómo manejar esa unción. Él tuvo que pasar por años de proceso, por años de discipulado, por años de aprenderse la visión de la iglesia. Tuvo que pasar por tiempo de la escuela ministerial. Tuvo que pasar por tiempo de célula bereana, escuchando, escudriñando la escritura. Tuvo que pasar por un proceso de ser discipulado por su pastor. La oportunidad se le fue dada, pero no se le fue entregada la unción. La responsabilidad no se le fue entregada porque la madurez todavía no estaba allí. Hay que pasar un proceso, pero ¿estás dispuesto a tener el compromiso de pasar por ese proceso, amada iglesia? Entonces mira lo que pasa. Dice que llegó ese momento donde él estaba listo para recibir esa unción y tener esa madurez, pero pasó por un quebrantamiento. ¿Cuántas personas casadas hay aquí? No sé a los varones, pero yo pienso el día de mi boda, y algo que me ha pegado mucho al corazón. Le hablé con mi mamá. En las bodas hay ciertas costumbres, y unas costumbres que hay es el baile del hijo y madre, ¿cierto? Y yo he pensado en ese momento donde estoy abrazando a mi mamá y estoy danzando y aquí moviéndome con mi mamá, y ya yo comienzo a pensar: wow, ya no voy a saber de mi mamá por la mañana cuando me despierte. No voy a saber si papá se tomó sus medicamentos. No sé si papá desayunó. Ya no voy a tener a alguien que me llame cuando la alarma no sonó, para no llegar tarde al trabajo. En ese momento, en ese baile con mi mamá, comienzo a pensar y decir: mi área de confort, el área donde yo estaba cómodo, is all gone now. Ese día de mi boda va a ser mi quebrantamiento mayor, mi mayor quebranto. Pero en el momento que yo en el altar haga el compromiso, recibo una unción mayor, y es poder comenzar un legado y una unción nueva, que el apellido Castro pueda seguir, y comienzo y puedo establecer una familia. Hay cosas que van a quebrantar tu corazón en dos. Hay gente que se van a ir de la iglesia. Hay líderes que van a soltar ministerios. Pero dice la escritura que él tomó el manto. Y quizás habían profetas alrededor que estaban mirando y viendo cuando Elías ascendió al cielo y cayó ese manto. Y quizás muchos deseaban tener esa unción, pero Eliseo fue el que estaba cerca para recibirlo. Tienes que apegarte a Dios para recibir tu bendición. Tienes que mantenerte cerca a Dios.
No puedes estar lejos viendo que otros siguen recibiendo su bendición y estás de lejos deseando esa bendición. ¿Por qué a mí Dios no me bendice? Pero yo anhelo ese ministerio. ¿Estás lo suficiente cerca a Dios? ¿Estás comprometido, estás comprometida a pegarte a Dios? Este llamado es al corazón, es un llamado a la santidad, es un llamado al servicio del Señor, es un llamado para que puedas aprovechar de las oportunidades, y también es un llamado que aún en tus momentos de quebranto viene una unción mayor. Cuando aprendas a sacudirte de las víboras, cuando aprendas a levantarte del desánimo, toma tu manto, amada iglesia, y párate en el Jordán, porque es tiempo que transiciones y pases hacia el otro lado y puedas cantar como libro de Éxodos y cantar el himno de victoria. Me gusta ese dicho en inglés: stop being a dog wanter and become a dog owner. Deja de desear de simplemente ser dueño de mascota y aprende a ser dueño de una mascota. Vamos a ponernos de pie. Quiero ahí que con tus ojos cerrados pienses en lo siguiente, y quiero concluir con esto. ¿Qué deseo has tenido por tanto tiempo que en este momento sabes que requiere un compromiso? ¿Qué te está costando soltar para que transiciones a otro nivel de gloria? ¿Qué nos cuesta? Nuestro orgullo, nuestro yo, el tiempo que le dedicamos a otras cosas en vez de Dios. ¿Qué tienes que soltar para comprometerte con la obra de Dios? ¿Qué tienes que soltar para comprometerte con vivir una vida de santidad? No es solamente, iglesia, tener el título de cristiano. Tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Cristo. Señor, en esta mañana presento a tu amada, presento esta tu iglesia, Señor, con nuestros corazones en nuestras manos. Te lo rendimos a ti, Señor. Te entregamos nuestro corazón. Señor, yo entrego mi voluntad para que tú hagas la tuya. Porque muchas veces, Señor, queremos hacer las cosas de nuestra manera. Me gusta el refrán de un ministro, Señor, que dice: Dios tiene un universo y Él hace como Él quiera hacer. Y quizás tú piensas que tengas una mejor manera de hacer las cosas, pero tú no tienes un universo, dice este pastor. Porque muchas veces nosotros pensamos, Padre, que podemos hacer las cosas mejores, pero dice tu escritura que mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos, porque tus pensamientos son más altos que los míos. Señor, ayúdanos a rendir nuestra voluntad a ti. Dice tu palabra, tú pones el querer como el hacer. Ayúdanos, oh Dios, perdónanos, Padre. Perdónanos por las veces que hemos ignorado tu voz, que
teniendo la oportunidad de ver, no queremos ver, teniendo la oportunidad de escucharte, no escuchamos, teniendo la oportunidad de entender, no quiero entender, porque mi corazón quizás está rebelde. Perdónanos, oh Dios, perdona nuestras ofensas. Perdónanos, Señor Jesús, porque quizás llevamos tanto tiempo en este caminar y no nos hemos comprometido a tu servicio, porque hemos simplemente deseado ser salvos, pero no hemos comprometido a la santidad. Perdónanos, oh Dios. Pero ¿qué te pedimos en esta mañana? Que nos lleves, Señor, hacia esa santidad. Dirígenos, oh Dios. Alinea nuestro caminar. Que tú puedas, Padre Santo, enderezar lo que esté torcido en nuestro caminar. Señor, que podamos caminar de acuerdo a tu palabra. Señor Jesús, que tu palabra sea lámpara a mis pies, lumbrera a mi caminar, y yo poder andar sobre ella, poder andar sobre la visión que tú has puesto en esta tu casa. Señor Jesús, dice tu palabra en el libro de Habacuc que escribamos la visión sobre tablas para que todo aquel que lo lea y lo vea pueda andar sobre ella. Señor, permítenos andar en la visión que tú has puesto en esta casa, Dios de pactos, Señor, porque hemos reconocido que esta obra fue establecida por Dios y no por el hombre, y que tú nos llevas de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Ya mismo pasaremos al otro lado y cantar un himno de victoria en un templo, en una casa, Señor, construida para ti. Pero Señor, allí en esa casa la obra es mucha, Señor Jesús, pero permite que hayan obreros que digan: manos a la obra, siervos y siervas que están dispuestos a comprometerse, no con los pastores, no con la iglesia, sino contigo, y que puedan pactar con el Dios de pactos, el Dios que cumple sus promesas, el que dice su palabra que si yo me encargo de las cosas de Él se encargará de las cosas mías. Ayúdanos a comprometernos, Señor, contigo. Y siempre reconocer, Señor, que en todo lo que nosotros hagamos, la gloria es para ti. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor.